Buenos días, familia. Los invito a abrir sus Biblias a 1 de Juan capítulo 1. En estos últimos meses hemos estado estudiando el Evangelio de Juan. Hoy tomaremos una pausa para considerar los primeros 4 versos de la primera de las 3 cartas que escribió Juan también. Parece que Juan pudo haber sido uno de los discípulos más jóvenes y escribió su evangelio, sus 3 cartas personales, o sea, sus epístolas, y su revelación de Jesús, o sea, el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en los últimos años de su vida. Vamos a estar estudiando los primeros 4 versos con el favor de Dios. Oremos. Padre, este libro que abrimos hoy y decimos estudiarla, pronto nos damos cuenta que realmente es un libro que nos estudia. Que nuestra oración sea la del salmista David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Es muy importante conocer cuál fue el propósito por el cual Juan escribió esta carta, para así poder interpretarla correctamente. Habían eventos que estaban llevándose a cabo en esa región del mundo, en esa época del primer siglo, y esas iglesias locales particularmente. Y eso formaba el contexto histórico de la carta que escribió Juan. Y no debemos cometer el gran error de tratar de interpretar las palabras de Juan usando nuestro contexto actual y de la perspectiva de nuestra cultura occidental. ¿De dónde y a quién escribió Juan su carta? Los escolares creen que lo escribió desde la ciudad de Éfeso y que los destinatarios fueron las mismas 7 iglesias en Asia Menor, a las cuales él escribió el Apocalipsis, o sea, Éfeso, Sardis, Esmirna, Tiatira, Pérgamo y Filadelfia y la Odisea. ¿Y por qué escribió Juan esta carta? Hay por lo menos 2 razones. Primero, la primera razón fue para contrarrestar una herejía que empezó a introducirse a la iglesia primitiva por medio de falsos maestros. Siempre eran, ¿no?, los falsos maestros a que los apóstoles se enfocaban. Esta herejía la conocemos como el gnosticismo. A través de esta carta, Juan decía que estos falsos maestros no eran de Dios, no conocían a Dios, que eran del mundo y que eran del diablo, aún decía. Así de directo era Juan al confrontar las herejías y los herejes, y para contrarrestar lo que ellos estaban promulgando. Para nada iba a tolerar el error, la mentira, el engaño, porque él sabía que eran fatal espiritualmente. Pero había un segundo propósito por el cual Juan escribió esta carta. Parece que la persecución que estaba empezando a desencadenarse estaba causando que algunos de los creyentes dudaran si realmente valía la pena servir a Cristo, o sentían que Dios los había abandonado, que habían perdido aún la salvación. Juan se esfuerza en brindarles seguridad de la salvación y de estos nuevos creyentes. Por ejemplo, les dice en el capítulo 5, verso 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Suena muy similar, ¿no?, a lo que Juan, al propósito de Juan en su evangelio que estamos estudiando. En su carta, Juan está escribiendo a personas que tenían vida eterna porque ya habían recibido a Jesús como su Salvador. Pero así como cada uno de nosotros, de vez en cuando necesitamos ser reafirmados en nuestra fe. Así también estos creyentes en Asia Menor. En esta carta, Juan no incluye un saludo ni escribe palabras de agradecimiento como se acostumbraba en el estilo de las cartas greco-romanas. Lo que él hace es empezar inmediatamente con Jesús. Pero no menciona el nombre de Jesús hasta la última parte del verso 3.
Los evangelios de Mateo y Lucas empiezan con el nacimiento de Jesús. El evangelio de Marcos empieza con el ministerio de Jesús. Pero Juan va mucho más atrás. Juan se remonta hasta el principio, dice ahí en el verso 1. La carta empieza con estas palabras. Dice el verso 1, lo que era desde el principio. Juan intencionalmente empieza su carta con la preexistencia de algo y no de alguien. Muy interesante, ¿no? Al final del verso 1, Juan lo introduce como el verbo de vida. Y para que no habría ninguna equivocación de este algo que era desde el principio, él lo recalca en el verso 2, llamándolo la vida eterna. El primer verso en Génesis empieza con las palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El escritor de Génesis nos dice que en el principio existía solo Dios, y ese Dios creó todas las cosas. En el primer verso de su evangelio, Juan nos revela un poco más de ese Dios que estaba desde el principio. Dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y al final del verso 1, aquí en su primera carta, Juan llama lo que era desde el principio, lo llama el verbo de vida. Los griegos usaban la palabra verbo o logos, traducida como palabra en español, para referirse a la mente, la razón, la sabiduría de una persona. Y con justa razón, nuestras palabras o verbos revelan a los demás lo que somos y la forma en que pensamos, ¿no es así? Mi padre me contó una vez que a mi abuela le decía: dime con quién andas y te diré quién eres. Y con solo decir el nombre, una palabra de un muchacho ahí de la vecindad, eso revelaba a mi abuela a qué lugares había ido mi padre y qué tipos de decisiones había tomado. Juan dice directamente y sin equivocación en el verso 2 que el verbo estaba con el Padre. Lo que hace Juan es comunicar que el verbo, esta persona que es parte del ser de Dios, había estado juntamente con el Padre, obrando siempre con la sabiduría, con la inteligencia, con la lógica, acción, la razón y la potencia de Dios desde toda la eternidad. Aunque Juan ante todo busca enfatizar la humanidad de Jesús en esta primera carta, aquí vemos cómo Juan también hace resaltar la deidad de Jesús. Enfatiza la preexistencia de Jesús. Y luego Juan dice algo sorprendente. Sigo leyendo el verso 1. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando el verbo de vida. En su evangelio, Juan le llama lo que era desde el principio, lo llama el verbo. En esta primera carta que escribió, hace lo mismo. Mira la última frase del verso 1, dice, tocante al verbo de vida. Los griegos tenían palabras para vida, bios, por ejemplo. Esta palabra griega se refiere a la vida física de uno y es de donde proviene, por ejemplo, nuestra palabra biología. La segunda palabra para vida era la palabra zoe. Esta palabra implica ahora la esencia de la vida. Esta es la palabra que Juan usa. Juan no se refiere al verbo de vida en términos de, por ejemplo, una fuerza o un poder o una potencia. Este es el verbo de quien depende la vida. Este es el que sostiene la vida. Este es el dador aún de la vida. Este es la esencia de la vida, no solamente alguien que está vivo. Jesús dijo, así como el Padre tiene vida en sí mismo, dice Jesús, así también el Hijo tiene vida en sí mismo. Esto de palpar, ven ahí la palabra en el verso 1, esto de palpar al que era desde el principio es muy significante. Recuerda, una de las razones que Juan escribió esta carta era para contrarrestar una falsa enseñanza llamada el gnosticismo, que estaba ya infiltrando la iglesia. El gnosticismo enseñaba que toda materia o todo lo que era físico era malo y que solo el espíritu era bueno. Los gnósticos afirmaban la deidad de Jesús porque su deidad se trataba del espíritu eterno y el espíritu lo consideraban como algo bueno.
pero sí tenían problemas con la humanidad de Jesús, puesto que la carne o humanidad era compuesta de materia, y para ellos toda materia era corrupta y mala según ellos. Por esta razón, los gnósticos enseñaban que Jesús no tenía un cuerpo físico, sino que era como un fantasma que parecía tener cuerpo, pero que en realidad no lo tenía. Además, algunos de ellos enseñaban que cuando Jesús caminó aquí en la tierra, no dejaba huellas, si pueden creerlo. Cuando Jesús dice que no solo escuchó y vio a Jesús, sino que lo palpó también. Esto fue un golpe fuerte a esta herejía del gnosticismo. Hoy en día, por ejemplo, las sectas enseñan lo opuesto. Enseñan que Jesús sí fue un ser humano histórico, pero niegan la deidad o aún la preexistencia de Jesús. Cientos de años antes que naciera en un bebé en un pesebre en Belén de Judea, antes que a este niñito le envolvieran en pañales y antes que su madre María le diera el nombre de Jesús, antes de todo esto, el profeta Miqueas en el capítulo 5, verso 2, dice que a ese bebé sus salidas serían desde el principio, desde los días de la eternidad. ¡Wow! Poderoso esa profecía. El verbo de vida no solo era hombre, sino que era eterno también. Lo que hace enseguida Juan es comunicar que Jesús, el verbo, esta persona que es parte del ser de Dios, de la esencia de Dios, está a la diestra del Padre desde toda la eternidad, obrando siempre con la sabiduría, la inteligencia, lógica, acción y razón y potencia de Dios, juntamente con el Padre. Mira lo que dice Juan enseguida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hermanos, la palabra manifestada o manifestó quiere decir revelada abiertamente o descubierta, ¿no? Y es una de las palabras favoritas de Juan. Lo que él hace es que utiliza este concepto griego del verbo para comunicar el hecho de que Jesús es la autoexpresión de Dios al mundo. O sea, Jesús es la manera que Dios se manifestó, o la manera que Él se reveló abiertamente a la humanidad. Y por medio de Jesús, Dios pudo revelar abiertamente cómo es Él y cómo Él piensa. Hace poco averigüé por qué Facebook se llama así. La palabra Facebook realmente no es una palabra original. Los Facebooks o libros de cara, traducida literalmente, son publicaciones que las propias instituciones de educación realizan de manera anual, con los nombres y fotografías de los estudiantes, con el propósito de que estos se conozcan y puedan crear comunidad entre ellos. Mark Zuckerberg, junto con otros 3 amigos de la Universidad de Harvard, llevó este concepto a niveles extraordinarios. Ahora hay un poco de 2 billones de usuarios. Puede ser que tengas toda la información de estos amigos o friends, o que ellos tengan toda la información de tu perfil, pero sería incompleta si ambos no subieran una foto de su face, o sea, de su cara, al book o al libro. Más de 2000 años atrás que conociéramos el nombre de Mark Zuckerberg, Dios originó el concepto de ponerle cara a un libro. Pablo, escribiendo a los Corintios, se compara como una carta o un libro abierto. Toda la humanidad en lo más profundo de su ser sabe el concepto de una razón divina universal o la mente de Dios. Aunque tratan de negarlo, porque así nos creó Dios, nos creó a su imagen. Dios nos reveló su mente usando revelación general en la creación y también se reveló dentro de nosotros en nuestra conciencia. Pero Dios tuvo una idea mejor. El concepto original de Dios no fue Facebook, sino Flesh Book, o sea, de ponerle carne al libro.
¿Cómo lo hizo? Juan nos dice en su Evangelio, capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Es que Él puso carne al libro de la historia. El Dios eterno e invisible, el Verbo, entró al tiempo y espacio. Como decimos en inglés, John comes out swinging, o desde el comienzo Juan sale dándole puñetazos a la herejía del gnosticismo. El nombre gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa conocer, simple y sencillo. Los gnósticos sostenían poseer. Ahora, ellos creían que poseían un conocimiento más elevado, adquirido no en la palabra de Dios, sino en algún plano místico superior de la existencia. Los gnósticos se veían a sí mismos como una clase elevada sobre los demás por su alto y más profundo conocimiento de Dios. Esta falsa enseñanza maliciosa había intimidado a muchos de los creyentes. Algunos de ellos no tenían mucha educación y mucho menos el carisma de estos charlatanes. Lo que estos preciosos creyentes sí sabían es que amaban a Jesús y querían servirle con todo su corazón. Además, algunos de ellos estaban literalmente entregando sus vidas como mártires por la causa de Jesús. A la raíz de la palabra gnosticismo tenemos la palabra gnosis, la palabra ginosko en el original griego, que quiere decir conocer. Juan usa esta palabra por lo menos 25 veces en esta carta. Los gnósticos le decían a las congregaciones que solo ellos conocían los secretos profundos de Dios. Pero Juan en esta carta, mira lo que hace. Él usa la misma palabra ginosko para animar a los hermanos que estaban dudando de su fe y si era verdadera y si realmente tenían una relación con Dios. Mira cómo lo hace. Por ejemplo, en 1 de Juan 2:4, hablando de los gnósticos, Juan les dice a los creyentes: el que dice yo le conozco, o sea, la palabra griega ginosko, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Juan usa la misma palabra que los gnósticos habían aguardado para sí mismo y luego les voltea la moneda. Ellos le decían a los creyentes: ustedes no saben lo que nosotros sabemos. Pero enseguida, mira lo que hace Juan. Juan empieza con unos disparos de ánimo para los creyentes, usando la misma palabra que los gnósticos habían reclamado como propia y de la cual se jactaban. No tenemos tiempo para desglosarlas todas, pero, por ejemplo, les dice en 1 de Juan 2:3, y en esto sabemos, la palabra griega ginosko, que nosotros los creyentes, le conocemos, ginosko. En el capítulo 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor de Dios. La misma palabra griega. 3:19, y en esto conocemos que somos de la verdad. 3:24, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Y luego capítulo 4 verso 7, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce, ginosko, a Dios. 4:13, en este conocemos que permanecemos en Él. Y en el capítulo 5, verso 20, 1 de Juan, el penúltimo verso de la carta, dice Juan: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer, ginosko, al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¡Wow! ¿Pueden ver cómo Juan está animando a los creyentes al hacer frente a los herejes? El conocimiento, el ginosko verdadero, no era tener más educación, más carisma, un mejor vocabulario, y mucho menos un conocimiento secreto de las profundidades de Dios por revelaciones, visiones o sueños, etc.
para Juan, el verdadero ginosco, conocimiento, era una persona. Mira lo que dice ahí. Estamos en su Hijo Jesucristo, les decía Juan. Juan les estaba diciendo a los creyentes que al tener una relación con Jesús, tenían a su lado al omnisciente, al Dios que sabe todo desde toda la eternidad y que seguirá sabiéndolo. En este verso, o sea, el verso 5, 20 del capítulo 5 de Primera de Juan, Juan usa la palabra verdadero 3 veces. ¿Se fijaron? Al que es verdadero, estamos en el verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En otras palabras, Juan les está diciendo a los creyentes, mira hijitos, así les decía Juan, mira hijitos, estos que andan enseñando que conocer o tener una relación con Jesús no es suficiente y que necesitan aprender los secretos profundos que ellos enseñan. Quiero que sepan, les dice, que todo esto no es verdadero. Es una mentira lo que les están diciendo. Es que los creyentes tenían a Jesús y Jesús les había dicho, yo soy el camino, y lo que dice, y yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. En los primeros 2 versos, Juan, de una manera tan sencilla pero a la vez profunda, ha hecho hincapié en 2 doctrinas fundamentales del cristianismo. La doctrina de la eternalidad o la preexistencia de Jesús y la doctrina de la encarnación de Jesús. Wow, hermano, esto es profundo, es tremendo esto, ¿no? Es poderoso. Verso 3. Lo que hemos visto y oído, sigue diciendo Juan, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, ¿se imaginan tan animadora que eran estas palabras del apóstol Juan para los creyentes? No necesitaban los secretos profundos que los gnósticos decían poseer para poder tener una real comunión con Cristo, con Dios. Juan les estaba diciendo que la comunión que él y los otros apóstoles como Pedro, Juan, Jacobo, o Pedro y Jacobo y los demás tuvieron con Jesús cuando comían, por ejemplo, caminaban, platicaban, contemplaban y aún lo palpaban por 3 años y medio. Esa misma comunión en el presente, aunque esa comunión que habían tenido con Jesús estaba a la disposición en el presente para ellos, aunque no estuvieron físicamente con Él o con ellos en el pasado. Y si esto no fuera suficiente, Juan recalca en este verso que esa comunión que Jesús compartió con sus apóstoles, escuchen, esa comunión que Jesús por 3 años y medio compartió con ellos, era la misma comunión que Jesús había disfrutado con el Padre desde toda una eternidad. Para los creyentes era un poderoso 2 por 1, ¿no? No solamente tenían a Jesús, sino que tenían al Padre, comunión con Jesús y comunión con el Padre. Y la comunión que el Padre y el Hijo, esa comunión perfecta que ellos disfrutaban desde toda una eternidad. Juan estaba tomando doctrinas profundísimas de la preexistencia y de la deidad de Jesús, e igual que su encarnación. Los estaba haciendo accesibles para todo creyente. No solo una minoría, un élite, un grupo selecto, sino a todos. Judíos y gentiles, libres y esclavos, ricos y pobres, hombres y mujeres, los educados y aquellos sin letra. ¡Wow! Me gusta lo que decía el pastor J. Vernon McGee. Dice, como predicadores de la palabra de Dios, necesitamos poner la lata de las galletas donde sean accesibles para los chiquillos. Y es precisamente lo que Juan estaba haciendo aquí para sus hijitos, allí en Asia Menor. Y para poder apreciar esto aún más, es muy importante entender lo que la palabra comunión significaba para los de esa época.
La palabra comunión es la palabra griega koinonia. Y primera, deja decirles lo que la palabra koinonia no es. No se trata de venir a la iglesia y quedarse hasta el final para platicar con los hermanos. Tampoco significa salir con los hermanos a comer en algún lugar o juntarse con ellos en una actividad entre semana. Todo esto queda debajo del significado, pero no es el significado. El significado de comunión o de koinonia habla de una vida compartida. Juan les está diciendo a los creyentes que estaban escuchando esta carta, siendo leída enfrente de ellos, que tenían acceso a una vida compartida con el Padre y con el Hijo, así como Juan y los otros discípulos lo tuvieron con Jesús aquí en la tierra. Y que esa comunión vertical, genuina con el Padre y con el Hijo, se trasladará automáticamente a una comunión con los hermanos, esa comunión horizontal con ellos. Los dos no pueden más que estar entrelazadas. Koinonía o una vida compartida quiere decir, tu vida es mi vida. Y mi vida es la tuya. Y esta vida es compartida con el Padre y con el Hijo y entre todos los que hemos nacido de nuevo. ¡Wow! ¡Qué palabras!, ¿no? Una catarata de ánimo para los creyentes. Y no sé de ustedes, pero para mí también y ojalá para usted también. Dijo un pastor, la comunión que tenemos es un regalo de Dios y es la respuesta a la soledad de la vida. Hace poco vi una entrevista con un ex cirujano general de los Estados Unidos. Él decía lo siguiente: aunque hay 325 millones de habitantes en los Estados Unidos, concentrados en algunas de las ciudades más grandes del país, somos, por lo general, una nación que sufre más de lo que conocemos como la soledad. Tenemos pocos amigos y confidentes, y eso está causando una gran desconexión social. Estamos experimentando soledad y aislamiento como nunca antes. La soledad y el aislamiento no solo se trata de sentimientos incómodos. Él decía que la ciencia sobre este tema enseña que cuando la soledad se experimenta por largos periodos de tiempo, puede aumentar enfermedades cardíacas, depresiones, ansiedad, demencia y el acortamiento de la duración de la vida aún. Las personas que más luchan con la soledad crónica no solo viven vidas más cortas, sino que el impacto de la mortalidad, es tan grande como si fumaran 15 cigarrillos por día. Y terminó diciendo lo siguiente: no nos debería sorprender que los estudios sobre el impacto del uso de los medios sociales muestran que muchos han sustituido relaciones en línea con relaciones fuera de línea. Y esto está teniendo un impacto enorme en la salud mental y emocional de los habitantes de este país. Cierra comillas. Queridos hermanos, esto explica por qué podemos tener, por ejemplo, cientos de amigos en Facebook y sin embargo sentirnos tan solos y aislados. Y esto de la soledad no es algo que está ocurriendo solo en los del mundo, está ocurriendo también dentro de la iglesia. El smartphone es increíblemente, es un increíble avance tecnológico, pero parece que ha llegado a ser también un medio por el cual sustituimos otras cosas por la koinonía que Dios nos ha creado tener con Él primeramente y con los demás creyentes dentro del cuerpo de Cristo. Hace muchos años apareció una tira cómica en una revista donde un ladrón lleva puesta una de esas máscaras, ¿no?, del llanero solitario y apunta con su pistola a su víctima aterrorizada mientras grita: pues bien, dame todo lo valioso que tengas. Y en la última tira de la tira cómica, la víctima empieza a meter en el saco a todos sus amigos, ¿no?
Coinonía, hermanos, no era algo que la iglesia naciente decía tener. No decían es que nosotros tenemos coinonía, no. Era algo que se vivía en la vida cotidiana. Era algo que había transformado personas de diferentes trasfondos, nacionalidades, razas, niveles sociales, trasfondos religiosos, etc. Y los había transformado en una sola entidad, una unidad donde el amor de Jesús era palpable y era evidente. A la raíz de esta coinonía había un amor innegable entre ellos. Se amaban los unos a los otros, se apoyaban los unos a los otros y compartían sus recursos con los que no los tenían. Hay una frase en el Nuevo Testamento que vemos frecuentemente en los evangelios y en las epístolas, que describe lo que es la comunión o coinonía genuina, y es la frase los unos con los otros. ¿La han oído esa frase? Los unos con los otros. Para los creyentes del Nuevo Testamento, esto no era un refrán solamente, era un estilo de vida. Tertuliano, un padre de la iglesia del segundo y tercer siglo y prolífico escritor, citó a un oficial pagano decir: mira cuánto se aman, cuando él veía a los cristianos interactuando los unos con los otros. Era palpable el amor que sentían entre ellos y experimentaban entre ellos. Y hermanos queridos, a pesar de la horrible persecución y el constante goteo que parecía una catarata de las falsas enseñanzas de esos charlatanes que contra la doctrina de los apóstoles, los creyentes, hermanos, del primer siglo estaban poniendo coinonía en práctica, en acción, en sus vidas, en sus familias, en sus congregaciones. Escuchen por favor esta descripción anónima que alguien escribió en el año 130 después de Cristo para describir a los cristianos del primer y segundo siglo. Es un poco largo, pero escuchen por favor. Decía: ellos habitan en sus propios países, pero simplemente como extranjeros. Como ciudadanos comparten todas las cosas con los demás y sin embargo soportan todas las cosas como si fueran extranjeros. Cada tierra extranjera es para ellos como su país de origen y cada tierra de su nacimiento como una tierra de extraños. Se casan como todos los demás, engendran hijos, pero no destruyen a su descendencia. Tienen una mesa común, pero no una cama común. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan sus días en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen las leyes prescritas y al mismo tiempo superan las leyes según sus vidas. Ellos aman a todos los hombres y son perseguidos por todos. Ellos son desconocidos y condenados, son matados y restaurados a la vida, son pobres, pero hacen a muchos ricos, faltan todas las cosas y sin embargo abundan en todo. Son deshonrados y sin embargo en su mismo deshonor son glorificados. Son calumniados y sin embargo están justificados. Son difamados y bendicen, son insultados y pagan el insulto con honor. Hacen el bien, pero son castigados como malhechores. Son atacados y perseguidos como extranjeros y son perseguidos. Sin embargo, aquellos que los odian no pueden asignar ninguna razón por su odio. Para resumir todo en una palabra, dice este escritor anónimo: lo que el alma es para el cuerpo, son los cristianos para el mundo. Es que los creyentes de esa época estaban haciendo simple y sencillamente lo que Jesús les dijo que hicieran. Jesús dijo en Juan capítulo 13, verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos a los otros, o sea, coinonía. Lamentablemente hoy en nuestro día, en vez de ser como es el alma para el cuerpo de nuestro mundo, parece que el mundo está apoderándose del alma de la iglesia y destruyéndola.
Recientemente escuché a alguien decir que la iglesia nunca ha estado tan dividida como lo está hoy. Qué triste, ¿no? Que alguien viera la iglesia y llegara a esa conclusión, pero tristemente así es. En el verso 3 vimos cómo Juan expresó uno de los propósitos por qué había escrito esta carta, y fue para que tuvieran comunión con él y con los otros apóstoles, y que la tuvieran también con el Padre y con el Hijo. Y enseguida en el verso 4, Juan les va a dar otra razón por qué les escribió esta carta. Mira lo que dice el verso 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan quería que el gozo de ellos fuera cumplido, que se hiciera completa en todos sus detalles, que se perfeccionaría. Es que todo está entrelazado. Este gozo del que habla Juan tiene algo que ver con la comunión que mencionó en el verso anterior. El pastor Martin Lloyd-Jones define el gozo como un estado de completa satisfacción de la mente, voluntad, deseos y de las emociones, y que el verdadero gozo depende de Dios. Es que el gozo genuino produce una especie de fuerza y poder que nos motiva y nos permite decir aún en la tristeza, a través de las lágrimas y el llanto y en la pérdida, que Dios está con nosotros y que jamás tendremos la razón, que tenemos razón para vivir y para seguir adelante y no darnos por vencido. Pero ¿cómo se logra esto? No es un secreto. El Espíritu Santo jamás va a revelarnos algo que no ha sido escrito en la palabra o revelada en la palabra de Dios. El gozo se logra cuando tenemos comunión con Él, por ejemplo, en oración. Cuando oramos, platicamos y conversamos con Dios. Le adoramos, le compartimos nuestros sueños, nuestras quejas, nuestras derrotas, nuestros temores, nuestros anhelos. Le decimos que le amamos, etc. El gozo se logra cuando leemos también las Escrituras, escudriñamos las Escrituras, profundizándonos en el estudio de ellas. Cuando hacemos esto, permitimos que Dios nos hable a nosotros personalmente. En las páginas de este libro, la palabra de Dios, encontramos a Dios revelándonos algo de su mente, sus pensamientos, su razón y su intelecto aún. Nos lo revela usando sustantivos, preposiciones, artículos, adverbios y conjugaciones de verbos. Encontramos en particular el verbo de vida, el verbo que fue hecho carne, el mismo Hijo amado por el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y esta comunión vertical con el Padre y con el Hijo no puede más que llevarnos a experimentar una comunión horizontal con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Esta comunión es algo que todo ser humano anhela, pero que jamás se podrá obtener por Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, etc. Juan nos enseña que Dios nos creó para que este tipo de comunión y amor lo disfrutáramos con Él y los unos con los otros dentro del cuerpo de Cristo. El apóstol Juan quiere retarnos a que busquemos ser esas personas con la ayuda del Señor. Y tenemos el Espíritu Santo para apoderarnos a hacer eso. El mundo es experto en tentarnos con fachadas, con imitaciones de lo verdadero, hermanos. ¿No es así? Juan quería que los creyentes en Asia Menor y en esa época, y a nosotros también en la nuestra, no fuéramos tentados por lo falso, sino que buscáramos lo genuino. La palabra de Dios es pertinente en esa época en Sardis, en Esmirna, en Éfeso, en la Odisea, así como es pertinente hoy en nuestro día aquí en Lake Elsinore, Wildomar, Murrieta o en cualquier otro lugar del mundo. El más grande peligro para la iglesia de Cristo aquí en los Estados Unidos no son sediciosas y peligrosas herejías viniendo desde afuera. Son lobos rapaces
Son aquellos falsos charlatanes y maestros disfrazados de ovejas que están poniendo la palabra de Dios a un lado, prefiriendo mejor compartir su propio ginosco, sus conocimientos que supuestamente reciben a través de visiones, de revelaciones, de sueños, etcétera. Y tristemente muchos creyentes no son más nobles como lo eran los de Berea, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas que están siendo enseñadas son verdaderamente así. Jesús viene pronto, mis queridos hermanos. Estamos viendo las señales por todo nuestro alrededor. Y tenemos que tener nuestras lámparas llenas de aceite, brillando intensamente en la oscuridad del mundo que nos rodea. Tenemos que estar vigilando, tenemos que estar viendo, cuidándonos los unos a los otros, afirmándonos en la palabra, orando los unos por los otros, porque las cosas no van a mejorar, hermanos. Trato de ser muy realista, ¿no? Quiero animar, porque la palabra nos anima, pero a veces nos anima a través de primeramente hacernos ver como en un espejo, ¿no? la realidad de que estamos viviendo. Y realmente las cosas no van bien, van empeorando. Pero hermanos, gracias a Dios que tenemos la palabra, tenemos los unos a los otros. Viviendo dentro de nosotros tenemos el Espíritu Santo apoderándonos para hacer todo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Ser obedientes a Él y a su palabra. Amén, hermanos. Muy bien. Vamos a orar. Padre, gracias a que tú eres un Dios tan accesible, no eres indiferente. Tú buscas tener comunión con cada uno de nosotros. Nos buscas, Señor. Pero tristemente nuestro pecado nos ha separado de ti. Nuestro pecado nos ha alejado de ti. Y cuando eso ocurre, no tenemos gozo, vivimos sin rumbo. Pero qué plan tan maravilloso tuviste, Padre, en mandar a tu Hijo amado Jesucristo para que se hiciera carne y habitara entre nosotros. Y en el rostro de Jesús, ahí cuando los discípulos lo veían y cuando nosotros a través de tu palabra vemos a Cristo, ellos pudieron verte a ti. Al ver tu rostro, te veían a ti, Señor. Pero tu plan fue mucho más allá de solamente hacerte palpable entre nosotros, sino que Jesús fue a la cruz y murió por nuestros pecados para que pudiéramos reconciliarnos nuevamente contigo, Padre. Como si nunca hubiéramos pecado, así nos lavó Jesús nuestros pecados en la cruz. Este es un regalo increíblemente bondadoso que no merecemos. Solo tenemos que reconocer que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Tú prometes, Señor, entrar a nuestra vida y transformarnos para que día y día parezcamos más y más a tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por ser nuestro Dios, eterno, poderoso, por ser justo y tan accesible a nosotros, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. God bless you. God bless you. Testing, testing, 1, 2, testing, testing.